Bienvenidos a Búnker Divino, donde nos refugiamos en la palabra de Dios. Estamos muy contentos de contar con su compañía, de contar con su audiencia. Les deseamos muchas bendiciones a ustedes, muchas bendiciones a cada una de sus familias. Estamos felices de que nos acompañe a otro encuentro con nuestro amado Dios para seguir aprendiendo de Él, pero no tradiciones, no cosas inventadas por el hombre, sino lo que dice su santa y divina palabra. Esta semana vamos a seguir nuestra serie Fundamentos para que sigamos sentando las bases de lo que creemos, pero en la palabra de Dios. Y esta semana vamos a recordar lo que dijimos al inicio de esta serie. Nosotros estamos buscando la verdad de lo que dice la palabra de Dios. No estamos atacando ninguna creencia, ninguna iglesia, sino que estamos basándonos estrictamente en lo que dice Dios en su palabra, para que de manera sincera, de manera honesta, nosotros podamos saber qué es lo que dice Dios y a través de su Espíritu Santo Él nos conmueva nuestros corazones y nosotros decidirnos, pero algo que sea verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Si estás en desacuerdo con algo de lo que hemos tratado aquí y tienes la base bíblica para rebatirlo, nosotros con gusto vamos a escucharte. Ahí está la manera de comunicarte con nosotros. Si este programa está siendo de bendición para tu vida, te pedimos que por favor lo compartas con personas que también necesitan refugiarse en la palabra de Dios. Antes que nada, te quiero invitar a que sigas los domingos en este mismo canal a partir de las 5:30. Estamos con la doctora Juana Santiago, que es una doctora en psicología y terapia familiar, y ella está dándonos herramientas con que nosotros luchar por nuestros hogares. Así que para que sigamos haciendo de nuestros hogares un pedacito de cielo aquí en la tierra, te invito a que también nos acompañes junto a la doctora Juana Santiago. Así que sin más, vamos a orar porque este día tenemos un manjar. Padre, gracias porque nos permites tener tu palabra. Gracias porque nos permites estudiarla, porque tu Espíritu Santo nos guía para entender las verdades que hay allí para nosotros. Gracias por oírnos. Al abrir tu palabra queremos que nos ilumines nuestros corazones, nuestras mentes, y entendamos justo lo que necesitamos para nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les había dicho, seguimos en nuestra serie Fundamentos. Hoy vamos a tocar un tema algo escabroso para algunos. Vamos a tratar acerca de la divinidad de Jesús, pero lo hicimos de una manera diferente. El Señor nos inspiró a ponerle otro enfoque, así que les voy a pedir que por favor vayan con nosotros, vayan atendiendo, y si tienen alguna pregunta, por favor no dejen de hacérnosla. Así que sin más, vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios acerca de la divinidad de Jesús. Saben, al principio la iglesia estaba segura porque las personas que estaban dirigiendo la iglesia eran testigos de lo que Jesús había hecho, habían estado con él. Miren lo que dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Oigan esto: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo palparon nuestras manos,
en esto proclamamos acerca del verbo de la vida. Las personas que estaban dirigiendo la iglesia, las máximas autoridades, eran los apóstoles. Los apóstoles son de los individuos más privilegiados que han existido en la historia, porque estuvieron con el mejor maestro que ha sido parido de una mujer. Estuvieron con el Hijo de Dios 3 años y medio, disfrutando de ahí del maestro. Entonces, cualquier enseñanza que las personas querían decir, esto sí, esto no, ellos le decían, no, momento, esto no es así. No, pero ¿por qué tú dices que esto es así? No, porque yo lo vi, porque yo lo escuché con mis oídos, porque yo lo vi con mis ojos, yo lo palpé con mis manos. Entonces, esta dirigencia de la iglesia, en ese caso apostólica, era una salvaguarda para esa iglesia naciente, porque ellos podían filtrar bien las cosas que estaban entrando. Pero lamentablemente los testigos oculares, como un ciclo de la vida normal, murieron. Y cuando los testigos oculares murieron, el enemigo estaba listo para atacar la iglesia con su mejor arma. ¿Cuál era su mejor arma? Ligar la verdad con el error. Hay 2 misterios básicos en la vida cristiana que nos enseña la palabra de Dios. Número 1 es la parte de 3 dioses que son uno, pero que son 3, pero que son uno, que es la Trinidad. Lo vimos hace 2 semanas atrás. Si no lo viste, te pedimos que por favor lo veas, porque estamos yendo en una escala ascendente, en este caso para sentar la zapata, para seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Entonces, el otro misterio es la encarnación de Dios, que Dios se hizo hombre. Hay varias herejías que intentaron entrar o atacaron la iglesia en el tiempo después de que los testigos oculares de Jesús y esa generación se fue. Una es el docetismo, que decían que el cuerpo de Jesús era aparente, pero su humanidad no era de verdad. ¿Ok? Estaba el arrianismo, que eso lo tocamos en la parte de la Trinidad, que negaba que Jesús tuviera la misma condición divina del Padre. También estaba el difisismo, que consideraba que Jesús eran 2 naturalezas separadas. Era una humana, una divina, pero eran 2 personas diferentes complementadas. Y estaba el monofisismo, que consideraba que Jesús estaba solamente en la naturaleza divina, que no estaba en la humana. Dios siempre se adelanta. Esta es una de las cosas que me encanta de nuestro Padre Dios, que todo lo sabe. Así que Dios sabía que todos estos puntos iban a ser atacados. Así que inspiró de una manera especial al apóstol Juan para que defendiera, y vamos a escucharlo en sus propias palabras, lo que dice Juan capítulo 20-31, de una de las razones por las que hizo tanto su evangelio como las cartas que escribió. Óiganlo en las palabras del apóstol Juan. Estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que el apóstol Juan, inspirado por Dios, preparó de cómo podemos neutralizar todas esas doctrinas, esas herejías que querían entrar y que todavía tienen algunas manifestaciones en las iglesias de hoy en día. Vamos a probar este día que Jesús fue 100% hombre, que Jesús fue 100% Dios y que su sacrificio fue y es perfecto para la salvación de nosotros.
al primer sitio donde nos vamos a ir es al bautismo de Jesús. Este bautismo fue registrado por todos los apóstoles, pero, como le dijimos, el apóstol Juan registró un hecho que no lo registra ninguno de los otros. Si nos vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, oigan lo que dice, hablando Juan el Bautista, hablando acerca de Jesús. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, recuerden que la misión de Juan era ser el pregonero, era el que iba a anunciar el ministerio de Jesús, era el que lo iba que le iba a servir de allanar el camino del ministerio de Jesús. Entonces, ¿por qué Juan usa un cordero? ¿Por qué no, por ejemplo, el león de la tribu de Judá, que era un animal más imponente? Pero Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué un cordero? Es una pregunta súper interesante, así que vamos a irnos al libro de Génesis. Muchas veces terminamos aquí en el principio, pero vamos a leer un texto que viene después de que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Desobedecieron a Dios, sí, para hacerlo un poquito más rápido, se dieron cuenta que estaban desnudos, y después que Dios les señala las consecuencias de su pecado, oigan lo que dice, 3:21. Y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué significa esto? Desde este momento, Génesis capítulo 3, versículo 21, se empieza a tejer un hilo, vamos a hacer un hilo de sangre en toda la Biblia. Si hay algo común en toda la Biblia, son los sacrificios. Un sacrificio, aunque aquí no dice textualmente se mató un animalito, la piel salió de un animalito que se mató. ¿Y el animalito se mató por algo que hizo él? No, el animalito se mató porque Adán y Eva perdieron esa vestimenta especial que era la pureza que tenían cuando estaban sin caer, con su naturaleza todavía perfecta. Entonces, cuando la perdieron, estaban desnudos, estaban avergonzados e intentaron taparse con hojas. Algún día vamos a tratar ese tema de las vestimentas, pero trataron de taparse con hojas, y vemos desde aquí que se da una constante a partir del pecado. El pecado trajo, número 1, la desobediencia, la separación de Dios, pero también trajo la muerte de alguien, aunque no fuera la persona que hubiera pecado. Levítico capítulo 17, versículo 11, oigan lo que nos dice: porque la vida de la criatura está en la sangre. ¿Ok? Y yo os la he dado para expiar vuestra persona sobre el altar. Por eso la misma sangre expiará a la persona. Anoten bien esa palabrita, expiar. Vámonos a ir al libro de Hebreos, donde también el apóstol Pablo nos da una luz acerca de lo que nos quiere decir aquí Levítico, Hebreos 9:22. Oigan lo que nos dice: porque según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? En estos dos textos me está explicando que para los judíos
el significado expiación, el significado bíblico de expiación es que alguien paga la culpa, pero no quien cometió, sino un tercero. Hay una culpa que pagar, pero el tercero, que no fue que cometió, es que lo paga. Hay alguien que sustituye a quien está cometiendo el error. Esto nosotros lo podemos decir como un sacrificio expiatorio o sustitutivo. Vamos a ver en el libro de Job cómo él aplicaba esto en su tiempo. No sé cuántos de ustedes saben que Job en cronología es uno de los primeros libros que se escribió. Claro, el Génesis va primero porque es el principio, pero Job es una historia antiquísima. Así que, oigan lo que nos dice. Job 1:5. Oigan la costumbre de Job. Al terminar los días del convite, Job los mandaba llamar para purificarlos. Temprano de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, hablando de sus hijos, porque Job pensaba, tal vez mis hijos pecaron y blasfemaron a Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada vez. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Conforme a lo que lo que nos dijo Levítico, lo que nos dijo Hebreos, me dice que Job ofrecía holocausto por si alguno de sus hijos habían pecado, para expiar la culpa de estos muchachos. Entonces, desde la antigüedad estamos viendo que hay una constante, hay un error que se comete y hay una víctima de ese error, pero no quien comete el hecho, sino que hay un sacrificio sustituto, porque tanto en Hebreos como en Levítico me dice que sin sangre no hay perdón de pecado. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Él, después de la época de los patriarcas, llega la época del templo. Primero tabernáculo, después templo, y se institucionalizó, por decirlo así, los sacrificios por los pecados. Y tienen algunas reglas. Vamos a ver Éxodo 12:5, que nos dice una de las reglas de cómo tenían que ser el animal que iba a ser sacrificado, sustituyendo o expiando el pecado. El cordero, Éxodo 12:5, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El defecto es considerado pecado. El que iba a sustituir tenía que ser sin defecto. Por eso el animalito tenía que ser un animalito sin ningún tipo de defecto. Si el animalito era cojo, si el animalito era ciego, tenía algún otro defecto, ya no era válido para el sacrificio, porque no ejemplificaba bien lo que se quería ejemplificar. Lo que Dios quería que las personas se entendieran con este sacrificio no se ejemplificaba bien, si el animalito tenía algún defecto. Entonces, vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 16, y les prometo que más adelante vamos a estudiar más al paso lo que era el proceso de purificación del templo. Vamos a estudiarlo más al paso, pero para eso estamos sentando todas estas bases para después seguir profundizando en lo que dice la palabra de Dios. Así que Levítico 16, 15 y 16, oigan esto. Después degollará para el sacrificio de la expiación el macho cabrío por el pecado del pueblo. Llevará la sangre al interior, detrás del velo,
y hará con la sangre como hizo con la sangre del becerro. Le esparcirá sobre el propiciatorio y delante de él. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con la tienda de la reunión que reside entre ellos en medio de sus impurezas. Esto que me está narrando aquí es uno de los días más importantes en el calendario judío del Antiguo Testamento, que era conocido como el día de la expiación o día de Yom Kippur. Este era el proceso culminante de cómo se trataba el pecado en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esto, para hacerlo de una manera rápida, cuando uno cometía un pecado, uno iba con el sacerdote. Habían varios tipos de sacrificios, pero uno iba, ponía la mano encima del cordero como un símbolo de transferirle la culpa al cordero, y el cordero era degollado, y esta sangre o era parte comida por el sacerdote o era asperjada en el altar. Había alguna manera de que ese cordero, esa culpa, pasara al tabernáculo o al templo después. Cuando cada cierto tiempo, específicamente cada año, había que hacer una limpieza del santuario en sí, que había cargado con todas las, como aquí dice, impurezas de ese año del pueblo de Israel. Entonces ellos elegían 2 machos cabríos y ponían las manos, elegían por suerte, uno era por Dios y otro por Azazel. Uno lo mandaban al desierto, pero había uno que cargaba toda la culpa y que era sacrificado. Y esta es la sangre que está diciendo aquí para limpiar el santuario. O sea que se institucionaliza Manuel se equivoca, Manuel va con un sacrificio, transfiere la culpa mía, simbólicamente poniéndole las manos o degollándolo yo mismo, lo que sea, le transfiero la culpa a ese animal al sacrificar y llevar ya sea la sangre adentro o asperjar la sangre o el sacerdote comer parte. Habían varias maneras de pasar esta culpa al tabernáculo, pero el tabernáculo también tenía que ser limpiado. Este era un día terrible, un día de ayuno y oración, un día en el que los israelitas estaban muy pendientes de todo lo que pasaba, porque era el día al año en que al final iban a recibir, vamos a decir de alguna manera, el perdón final de sus pecados, porque ya iba a ser sacado todo esto del santuario y así iba a quedar todo limpio. Hebreos 10, 1 al 4 nos dice algo interesantísimo acerca de todo este ritual. Sí, Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4. Porque la ley, siendo sombra de los bienes venideros, no las realidades mismas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen de continuo cada año, dar perfección a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, purificados de una vez, no tendrían más conciencia del pecado. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados.
aquí me está diciendo algo muy importante. El apóstol Pablo me está diciendo, si estos rituales que acabamos de describir rápidamente, les aseguro que más adelante vamos a profundizar en el tema, pero si estos rituales limpiaran el pecado de verdad, entonces las personas no fueran año tras año a hacer los mismos rituales. Esto, y subrayen esta palabrita que dice aquí, la ley siendo sombra de los mismos, de los bienes venideros, no la realidad misma. Todos estos rituales, me está diciendo aquí el apóstol Pablo, no son la realidad en sí, sino que son símbolo de algo, sino que apuntan a algo, sino que señalan a algo. Están para llevarnos a un sitio, pero no son en sí los que nos limpian y los que nos van a quitar el pecado. Y él usa un argumento lógico de que si fuera así, cada año las mismas personas no volvieran a lo mismo. Entonces, vamos a recapitular lo que hemos visto hasta ahora. 1. Entró el pecado al mundo. Número 2. La paga del pecado es la muerte. Número 3. Dios estableció una manera de que hubiera un sacrificio expiatorio por el pecador cuando se arrepentía y pedía perdón. Porque, número 4, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. El sustituto, el que va a sustituir lo que me toca a mí, el que va a cargar con mi culpa de mi pecado, debe ser sin mancha, debe ser perfecto. Y ese sacrificio, número 6, es un símbolo, no es la realidad misma, sino es un símbolo. ¿Qué tiene todo esto que ver con lo que dijimos de que íbamos a bíblicamente a probar la divinidad de Jesús? La semana que viene vamos a seguir este interesante tema que es básico en nuestra fe. Así que te espero la semana que viene. Esta semana, oye, ora mucho por este tema. Si este tema está haciendo controversia con lo que has creído hasta ahora, busca los textos en la Biblia. Ora, búscalo. Vamos a colgar en la parte de los comentarios, vamos a colgar hasta ahora lo que hemos tratado para que tú revises los textos, busques, indagues y en la semana que viene seguimos con esto y que siga siendo de bendición para tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias porque hasta ahora tú nos das el privilegio de hablar contigo. Gracias por estudiar tu palabra, gracias por darnos la luz, el deseo, el ánimo de hacerlo, Señor. Ayuda a que cada corazón esté siendo tocado por tu Espíritu Santo, cada pregunta esté siendo contestada, cada llama esté siendo encendida, cada corazón esté rindiéndose a tus pies y que cada curiosidad esté siendo saciada por tu Santo Espíritu. Gracias por oírnos, cuídanos esta semana, Señor, para que la semana que viene sigamos estudiando, refugiándonos en tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.